Ahora vamos a invitar al oficial mayor retirado de la Armada, Diego Avancini. El suboficial mayor Avancini en 1985 egresó de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, siendo primero en su especialidad y recibiendo medalla por mejor promedio en materias humanísticas. Estuvo 37 años en servicio activo en la Armada, habiendo prestado servicios en distintos destinos, entre los que se destacan Comando de la Infantería de Marina, Buque Escuela Fragata Ara Libertad y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. A lo largo de su carrera, se especializó en el área de inteligencia y realizó distintos cursos, entre ellos especialización y analista de inteligencia en la Escuela de Inteligencia de la Armada, analista de inteligencia de la Escuela de Inteligencia del Ejército, terrorismo internacional para analistas de inteligencia en la Escuela Nacional de Inteligencia, curso superior de defensa nacional en la hoy Universidad Nacional de la Defensa, infraestructuras críticas y terrorismo en el Centro Internacional de la Defensa de España. Bajo el Pacto de Río, integró la misión de observadores militares para Perú, Ecuador, donde fue condecorado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador y recibió un reconocimiento por su destacada actuación en el proceso de paz en el conflicto de Cenepa. Destinado en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, fue comisionado a Alemania y en la República de Haití durante el despliegue de la misión de Naciones Unidas en ese país. Cursó estudios de abogacía en la Universidad Kennedy, Relaciones Internacionales en la Universidad Abierta Interamericana y Seguridad Ciudadana en la Universidad Tecnológica Nacional. En 2019 pasó a retiro efectivo, habiendo alcanzado el grado máximo de su carrera. En 2020 creó el Foro de Seguridad Alerta Tigre, el cual preside actualmente. En 2021 fue candidato a diputado nacional por Avanza Libertad. En 2023 fue candidato electo concejal por la Libertad Avanza en el municipio de Tigre, cargo que ocupa en la actualidad. Fuerte el aplauso. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diego Avancini. Agradezco a Rubén, a Juan Domingo por haberme invitado. La verdad que es un honor estar acá y un gran honor compartir panel con un veterano de guerra. Eso no tiene precio, así que gracias por la invitación. Cuando Rubén me convocó, me dijo que había que charlar breves minutos, 15, sobre, en mi caso, sobre las experiencias en las operaciones militares de paz. Y yo decía, voy a contar experiencias y la gente sabe lo que es una operación militar de paz, así que hice la prueba coronel. Y lo que me llamó la atención es que la gente contesta los capos azules. Pero si uno ahonda, no saben más. Inclusive hay un par de legisladores nacionales. Y ahí viene eso de capacitarse y estudiar, ¿no? Porque después se sientan ahí y deciden la salida o no de las tropas. Así que en estas 5 o 6 placas decidí contar un poco qué son las operaciones de paz y después comentarles un poco, no tanto la experiencia mía en particular, sino englobar las experiencias que uno fue recogiendo. Pues, tuve la oportunidad a lo largo de mi carrera de estar en el terreno desplegado, operaciones de paz, y después estar en lo más alto de las Fuerzas Armadas, que es el Estado Mayor Conjunto, a cargo de un departamento que llevaba la situación de las misiones de paz, donde se decidía todo, inclusive trabajando con el ministerio. Así que viví las dos cosas, y cuando uno estuvo allá arriba se dio cuenta por qué pasaban las cosas que estaban abajo. ¿Y qué es una operación de paz? La operación de paz es la participación de fuerzas multinacionales
bajo un mandato único que es la ONU. Y esa participación se da para intervenir cuando existe un conflicto, para prevenir cuando está la posibilidad de un conflicto, ante esperar o moderar. Esa operación de paz no incluye solamente a las fuerzas militares, como uno a veces puede creer. También hay personal civil, que es de la ONU, hay personal policial, como Gendarmería, que también participa en fuerzas de paz, o personal policial ONU, y todo un conglomerado que trabajan bajo un solo mandato, que es el mandato de la ONU. No, la anterior, yo te aviso, man. Ese mandato de la ONU está establecido en lo que es la Carta de las Organizaciones Unidas, principalmente en los capítulos 5, 6 y 7. En el capítulo 5 es el que confiere al Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad es uno de los, por no decir el más, el principal organismo que tiene la ONU. Es el responsable y el que tiene el mandato sobre las operaciones de paz. ¿Sí? El Consejo de Seguridad de la ONU está constituido por 15 países, 5 que son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, que son en forma permanente: China, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y son los que a veces uno escuchamos tienen el poder de veto, con que uno vete lo que votan los otros 14 no se cumple o no se realiza, así que no es muy democrático tampoco, ¿no? Y después son los otros países que van rotando. Ahí por ahí también ha estado sentado Argentina en algún momento. El Consejo de Seguridad tiene la primera misión de buscar la solución al conflicto. Y la primera solución no es la acción armada, esta es la última rápida, como se suele decir, sino que lo hace mediante el impulso de negociaciones, la investigación, la mediación, la conciliación, el organismo que busca los acuerdos. Y al Consejo de Seguridad no es solamente el que interviene ante un conflicto. También un país puede llevar sus pretensiones a un conflicto a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, y este lo debe tratar. Inclusive países que no son miembros, como puede ser Corea del Norte, si quiere llevar un conflicto para que lo trate, lo medie, el Consejo de Seguridad lo puede hacer. Lo único que al no ser miembro de la ONU, primero tiene que comprometerse a los estamentos que establece la Carta de Naciones Unidas. Estos son los, más o menos, así muy sintéticamente, para hacernos a la brevedad, cómo está conformado, de dónde salen las operaciones de paz. Y después está el capítulo número 7. El capítulo número 6 se refiere al arreglo pacífico de controversia. Eso es un poco impulsar distintas acciones para no llegar a la intervención armada propiamente dicha. ¿Sí? Siempre con acuerdo de las partes. Y los conflictos no son solamente entre naciones, sino que también pueden ser intraestatales. Pasamos al otro. El capítulo 7 se refiere a la acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. Es el capítulo 7, no lo puedo decir, es el capítulo madre del despliegue de una operación de paz, cuando intervienen las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas siempre intervienen bajo el mandato o la contención o el paraguas de lo que es el capítulo 7. El Consejo de Seguridad, en esa responsabilidad que le decía, es el que determina la existencia y tipo de conflicto cuando se presenta uno. Ni siquiera el secretario general, que tendría que ser el presidente, por así decirlo, salvando la distancia, pero para hacer una especie de comparación, es el presidente de las Naciones Unidas, que lo votan los países miembros. Si bien el Consejo de Seguridad depende del secretario general, el secretario general tiene que informar periódicamente sobre el avance de las conversaciones de paz, etc., al Consejo de Seguridad. Porque es el Consejo de Seguridad que va a determinar
en definitiva, las acciones que se van a llevar a cabo. Y las primeras acciones son siempre tratar de evitar el despliegue de tropas de paz o el despliegue de la fuerza militar y lleva adelante algunos tipos de medidas o recomendaciones que pueden ir de sentarse a una mesa de negociación, de aceptar un alto al fuego y así un paquete de medidas previas al despliegue de las Fuerzas Armadas. Ello sí, siempre manteniendo la neutralidad necesaria para no afectar ninguno de los derechos pretendidos por alguna de las partes. La ONU tiene que ser una mediación imparcial, no puede ser parcial. ¿Sí? Hasta ahí todas las medidas que no contemplan el uso de la Fuerza Armada. Cuando esas medidas van avanzando y se ve que no llegan a ningún puerto y se siguen produciendo acciones, siguen los enfrentamientos, ahí es donde el Consejo de Seguridad dispone de ejercer acciones de fuerza que son para mantener o restablecer la paz. Y ahí se produce el despliegue de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Ahí se produce el despliegue de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? ¿Sí? El despliegue de las Fuerzas Armadas, en cualquiera de las situaciones que se da sobre tres principios básicos. Primero es el consentimiento de las partes. La Organización de las Naciones Unidas, cuando despliega a un lugar para establecer la paz, despliega con el consentimiento de las partes en conflicto, ya sea dos países o un conflicto interno de un país, como fue el caso de Haití, o como pasa en Chipre, que hoy está desplegado una misión de paz, que hay un consentimiento de dos partes, la parte greco-chipriota y la parte turco-chipriota. Siempre tiene que haber consentimiento de las dos partes. El segundo principio básico es lo que decía un poco antes, que es la imparcialidad. La ONU, ¿sí?, tiene que actuar en forma imparcial, no va a desequilibrar la balanza, siempre tiene que actuar bajo las normas del derecho internacional y mantener la neutralidad y la imparcialidad. La neutralidad y la imparcialidad no quiere decir que sea permisiva, ¿sí? Cuando alguno de los participantes, alguno de los estados o de las partes en conflicto quiebra o viola alguno de los acuerdos que se están llevando adelante, ahí la ONU interviene con las fuerzas que tienen su peso, su mediación y aplica las sanciones que tiene que poner. Ahí la imparcialidad no se rompe, porque está actuando sobre el quebrantamiento que hizo uno de los estados o de los actores en conflicto. Y el último principio básico, o el tercer principio básico, es el no uso de la fuerza. Nos referimos a la fuerza militar, al poder de fuego que puede llegar a tener la ONU, excepto en legítima defensa y en defensa del mandato. ¿Sí? La ONU siempre despliega con armamento mínimo, no despliega con cañones, aviones de combate, siempre despliega con el armamento individual y algún otro vehículo de combate, pero son de menor porte. El concepto de legítima defensa es lo mismo que cuando uno sale a la calle, ¿sí?, llevado a ese lugar, y en defensa del mandato es en defensa de la aplicación del mandato. En defensa, cuando despliega el Consejo de Seguridad, se hace con acuerdo de las partes un memorando, que todos firman que están de acuerdo, se dictaminan las ROE, que el ROE son las reglas para involucrarse en combate, que eso lo tienen que respetar, eso es ley para todos los cascos azules, para todos los miembros, y en base a eso y de acuerdo a la situación pueden actuar y usar el poder del fuego. Hay tres tipos de operaciones de mantenimiento de la paz, que no están escritos taxativamente en la Carta de Naciones Unidas, sino que se desprenden
de lo que es la aplicación del famoso capítulo 7 que hablábamos antes. Básicamente esos tipos de operaciones que después cuando se realizan los documentos que redacta el Consejo de Seguridad para hacer todo lo que conlleva el despliegue, sí se mencionan, que son el mantenimiento de la paz, propiamente dicho, la imposición de la paz y otro tipo de intervención. El mantenimiento de la paz es el más conocido, por así decirlo, que es la misión despliega con acuerdo de las partes, llegan a un entendimiento y se mantiene el status quo mientras siguen las negociaciones. Como por ejemplo Chipre. Chipre, estamos hablando, los turcos invadieron Chipre ya por el 74, después se estableció lo que es la UNFICYT, la misión de Naciones Unidas para Chipre. Se estableció lo que se llama la línea verde, no lo digo en inglés porque no soy muy bueno para pronunciar la inglés, y dividió la isla en dos, norte para los turcos, con acuerdo de las partes, y siguen las negociaciones, y lo que hace la Fuerza de Paz, que está permanentemente ahí, que integra Argentina, entre otros países, es controlar que no haya conflictos, que no violen los acuerdos alcanzados hasta ese momento. Eso es básicamente lo que se hace mantenimiento de la paz. A caballo o paralelamente a lo que es el despliegue militar y la acción militar para controlar que no haya violaciones en el terreno propiamente dicho, actúa lo que es la diplomacia. Ahí es donde interviene el secretario general, por eso les decía que informa al Consejo de Seguridad el proceso de las negociaciones. También trabajan cuando hay denuncias de las violaciones que puede cometer una u otra parte. La imposición de la paz se puede dar cuando por ejemplo, uno de los actores viola el conflicto y no acata el reclamo que hace la ONU, o cuando hay, por ejemplo, un conflicto intraestatal, como pasó en Haití, donde después que tuvo el golpe de Estado había distintas bandas armadas, desplegó la ONU a pedido del gobierno, pero había distintas bandas que no acataban. Entonces ahí se impuso la paz, porque inclusive hubo un combate, combates importantes, así que eso es imponer la paz, cuando la ONU actúa con su poder de fuego, no lo que decíamos antes, la legítima defensa o cumplimiento del mandato, eso es otra cosa. La imposición de la paz es cuando se viola y no se acata a la ONU. Y después hay otros tipos de operaciones de mantenimiento de la paz que son menores, por así decirlo, que es la prevención del conflicto, cuando el conflicto no se desata, pero la situación es muy tensa, entonces la ONU interviene. La construcción de la paz, cuando se pasó el conflicto, entonces sigue actuando la ONU, a veces se retira del factor militar, pero sigue el factor civil de la ONU actuando y haciendo que lo que se acordó, lo que se llegó y la paz que se acordó, tomando medidas para que no se vuelva a recrudecer el conflicto. Por ejemplo, la caída de un gobierno que motivó el enfrentamiento de bandas armadas, llegaron a un acuerdo, firmaron, hubo desarme. Una vez que pasó eso, la ONU, la parte militar de la ONU se retira, pero sigue lo que es la parte civil con su policía de ONU, robusteciendo las medidas para que ese proceso de paz siga avanzando y siga creciendo y no se vuelva a conflicto anterior. Y la consolidación de la paz también está relacionada también con eso, con las medidas que va llevando la ONU. ¿Sí? Bueno, eso es más o menos, disculpen lo sintético, pero más o menos para que tengan una idea cuando hablan de imposición de la paz o el capítulo 7, que muchas veces uno escucha y el capítulo 7 y no entiende qué es el capítulo 7, es eso, y ese es el paraguas protector que da o que tienen los cascos azules. ¿Sí? Los cascos azules despliegan, siempre el despliegue
cuando responde a un memorando, a un acuerdo que tienen los Estados miembros, tienen obligación de aportar tropas a la ONU para este tipo de acciones, siempre y cuando con aprobación del Congreso y de acuerdo a sus normas constitucionales. Pero cuando el hombre despliega como casco azul y ya está en el terreno, responde por sus acciones ante el mandato de la ONU. ¿Sí? Después será juzgado en su país, todo eso, pero hay un mandato que es igual para todos. Por eso ustedes van a ver que Estados Unidos no despliega fuerza de paz. ¿Y no? Estados Unidos a veces manda observadores, pero no despliega tropas armadas, porque ellos tienen la política de que sus hombres no se someten a una ley o una legislación. Puede ser bueno, puede ser malo, pero Estados Unidos está, de alguna manera siempre está. Pero quería hacer esta aclaración porque a veces preguntan, ¿Estados Unidos nunca? No, Estados Unidos sí intervienen. Hay otras operaciones que son operaciones de paz que se hacen por fuera del mandato de la ONU, pero la ONU reconoce siempre y cuando respondan al espíritu de su Carta Orgánica que son apoyadas, que se realizan no como casco azul, sino por acuerdos regionales o acuerdos entre las naciones. El claro ejemplo de que fui parte de esa misión fue, por ejemplo, cuando fue la guerra Ecuador-Perú, que acordaron un status quo y se desplegó bajo, no como casco azul, sino como el Pacto de Río, cuatro países, Argentina, Chile, Uruguay y Estados Unidos, desplegaron tropas como si fuera la ONU, pero no como casco azul, sino bajo el protocolo de Río para controlar, mientras se llevan a cabo las negociaciones de paz, el status quo, etcétera, etcétera. Eso también lo reconoce la ONU siempre y cuando esos acuerdos respondan al espíritu de Carta de las Naciones Unidas. O, como fue la Guerra del Golfo, que cuando Irak invade Kuwait, lo que se despliega, si ustedes recuerdan, fue una fuerza multinacional que fue encabezada por Estados Unidos, intervino el Consejo de Seguridad y le dio el ok, por así decirlo, y Argentina participó enviando buques que contribuyeron al control de las aguas durante la operación de la tormenta glacial. Bueno, experiencias. Estas experiencias son, se las voy a decir rápidamente a qué me refiero con cada una, y más o menos las que yo viví, estando del terreno y después entendiendo por qué pasaban algunas cosas. Me impactó mucho cuando fuimos a patrullar con los brasileros en Cité Soleil, que es como si fuera la 1114, ahí en Puerto Príncipe, pero la 1114 potenciada a la potencia 1000. Y en un playón que había chicos y mujeres que tenían en el piso secando el sol como si fueran tortas fritas, que eran galletas hechas con tierra y aceite, y eso comían. Y ese choque cultural, ese choque que uno ve, más la pobreza, más los chicos y toda esa situación, es muy fuerte, es muy fuerte. Y por eso le decía, la preparación psicológica para el hombre es fundamental. Quizás sea esa una de las partes que se tendría que hacer mayor hincapié. La consolidación del sentido de pertenencia, ¿a qué me refiero? Cuando despliegan las fuerzas de paz, se juntan en Cargo Paz. Por lo menos hasta cuando yo estuve en actividad, ¿qué pasaba? El ejército lo que tiene es que despliega por unidades, ¿verdad? Sí, entonces mandan, no sé, el regimiento de caballería 8, listo, va todo acá en Paz y ese va a desplegar. Entonces ellos ya se vienen conociendo porque están todo el día en el regimiento. Pero ¿qué pasa? La Armada no hace lo mismo. La Armada dice, bueno, van 200 hombres y son seleccionados de distintos lugares. Pues hay otro cambio. Y no hay ese trabajo conjunto como tendría que ser en cuanto a tiempo, ¿sí? Entonces van, hacen su capacitación, no hay una integración, no digo que se lleven mal, pero no hay una integración fuerte como tendría que ser. Y después pasan cosas que se solucionan, pero se pueden evitar
consolidando el sentido de pertenencia, juntándolo a todos en el mismo momento, en el mismo lugar, y a partir de ahí ser el contingente conjunto argentino X. ¿Sí? Y la importancia del embajador. El embajador entre comillas. Cuando uno despliega, ¿sí?, no deja de ser soldado argentino, por más que se lo reconozca como parte del contingente argentino, soldado brasilero, ¿sí?, está representando al país. Una misión de paz que está representando al país. Entonces no es lo mismo lo que puede hacer el soldado más chico hasta el oficial de mayor jerarquía, la repercusión que puede tener en forma internacional, inclusive para el país, que es lo que puede hacer acá. ¿Sí? Entonces uno está, entre comillas, es un embajador de su país y está representando a su país, y así lo ven. Así lo ven. Yo cuando fui a la MOMEP, que fue la misión para Ecuador-Perú, yo fui después que saltó el problema de las armas. Y fue muy duro con los peruanos al principio, no entendieron. Bueno, bueno, decía la ROE que son las reglas de empeñamiento, tiene que haber claridad en las órdenes y cadena de comando, y esto se refleja un poco con la consolidación del sentido de pertenencia, más cuando son distintas fuerzas. Supervisión y control, bienestar y seguimiento, el bienestar del hombre también es importante, ¿sí?, porque eso hace a su moral y hace a la efectivización con que va a desarrollar su tarea. Y la logística, eso es fundamental. Los errores logísticos por temas económicos o por falta de entendimiento de políticos, la logística corre, a veces pasamos papelones por la pobreza logística que hemos tenido. No voy a dar ejemplos, pero lamentablemente es así. La logística tiene que estar acorde. Hay países que son más pobres que nosotros, que no tienen nada y tienen mejor logística que nosotros. Y eso a veces les merece la misión y les merece la imagen del país. Y eso muchos políticos no entienden, porque van, se sacan la foto. Muchos más se sacan la foto, ponen la gorrita azul, pero después no entienden nada. Y al regreso, la importancia del regreso es la recopilación de experiencias y entrevistas. Esto hay que hacerlo porque eso nutre a las futuras, a la capacitación de los futuros despliegues, y la evaluación psicológica. Pero la evaluación psicológica no un día, una entrevista y ya está. Esa evaluación psicológica, principalmente de acuerdo al tipo de misión, como decía Robetti, tiene que seguirse por un tiempo, volver a entrevistar a ese hombre. ¿Sí? Y eso es lo que hay que ajustar. Y ya termino, Rubén, no me mates, dos minutos. Y acá venía la pregunta, ¿por qué la participación, que yo les comentaba al principio de los comentarios de la prueba coronel, ¿por qué la participación de Argentina? Primero hay un beneficio que es mejora el adiestramiento de nuestra gente, promueve la interoperabilidad con otros países, que inclusive después hacemos ejercicios conjuntos, fomenta medidas de confianza mutua y permite evaluar y comparar el equipamiento, la doctrina. Eso en cuanto a las fuerzas propiamente dichas. En cuanto al país, a la importancia de la participación del país, muestra compromiso con la paz y la resolución pacífica de los conflictos. Y eso en el terreno internacional es meter a la Argentina en el mundo. ¿Sí? Eso es importante, por eso hay que entenderlo, y eso es lo que hay que meter en la cabeza a los que están acá cerca y a los que están allá por Plaza de Mayo, que no es un gasto, es la participación, aparte para la ONU, pero la participación es una herramienta operacional para consolidar objetivos estratégicos de nuestra política exterior y de defensa. Es una herramienta más de la política exterior. Y si no, bueno, ya falleció, pregúntenle a Menem lo que le sirvió mandar los 2 buques cuando fue la guerra de Kuwait. Nos abrieron la puerta en todo el mundo. Y Menem era rubio y ojos celestes. Y mandó 2 barquitos.
las operaciones de paz son una herramienta importantísima. Y por último, ya con la última término, el hombre argentino siempre fue reconocido, ¿sí?, por su profesionalismo y por su grado de adaptabilidad, su profesionalismo, aún con los recursos logísticos pobres que muchas veces tuvimos. Y recuerden siempre que las operaciones de paz se hacen sobre el mandato de la ONU, la búsqueda de la paz, no para, si bien el objetivo es terminar con el conflicto, pero es para defender al no combatiente, es para defender a la población civil. Por eso, en alguna misión de paz por ahí, que me lo tomé, no es mío, pero el casco azul son más que soldados, son soldados de paz. Gracias.